pero cuando fui a ver los datos, en 20 minutos ya había caído la cantidad de agua, en 40 minutos ya había caído lo que generó todo el problema ahí en Maipú. Casi todo fue entre 5 y 6. Sí. Después ya no... A las más agua. 5:30 comenzó, 5:30. Y lo complejo de esto, porque al final, ¿cuál es la importancia de conocer estos estudios y todo? Es poder prevenir a las personas para que mitigar los impactos. Pero es súper complejo frente a eventos que son tan inexactos, ¿cierto? Claro. Que tú puedes decir, ya, va a haber una precipitación, va a llover, pero así, porque además llovió como súper sectorizado, ni siquiera fue una lluvia homogénea. Entonces fue súper sectorizado y poder gestionar esa emergencia es súper compleja. Sí, Fabiola, te interrumpo un segundo porque el alcalde Bodanovich está hablando de la comuna de Maipú, que hay 300 casas que están afectadas e inhabilitadas. De acá al día de mañana vamos a poder tener solucionado un poco la intervención de espacio público para ya empezar a meternos en un detalle más fino, por ejemplo, limpieza interior de los condominios, sanitización de algunos departamentos donde familias, por ejemplo, mayores o postradas no han podido ejecutar esas labores e ir resolviendo más el caso a caso, pero el grueso de la labor de espacio público debiese quedar resuelta entre el día de hoy y mañana. La entrega de ayudas, hay un centro de acopio aquí en este centro comunal, también hay otros, decía usted, 6 puntos en toda la comuna, si nos podría detallar en dónde se pueden entregar quizás aportes y las personas pueden ir a buscar. Sí, nosotros establecimos puntos de acopio principalmente con los malls que tenemos en la comuna. Yo quiero aprovechar de agradecer al Mall Arauco, a Patio Vivo, al Espacio Urbano, que han dispuesto, está toda la información en nuestras redes sociales con dirección, pero puntos de acopio donde le pedimos a la gente, por favor, ir a dejar únicamente alimentos no perecibles, alimentos para mascotas o útiles de aseo. Muchas veces en esta emergencia, en la voluntad de ayudar, la gente lleva ropa o cosas que no se necesitan y eso se termina convirtiendo en un problema para la logística municipal que está bien sobrepasada durante estos días. Nuestros funcionarios prácticamente no han dormido, están todo el día en la calle, entonces también le pedimos a la gente, por favor, la mayor colaboración e ir a dejar a estos puntos de acopios estrictamente lo que se está solicitando porque es lo que la gente necesita. Entendemos que a veces hay voluntad de donar otras cosas como ropa, pero lamentablemente eso muchas veces se puede convertir en un problema, así que por favor, mucha empatía, mucha disciplina, seguir las instrucciones que estamos dando desde las redes municipales y poder llegar con la ayuda pronto. Tenemos puesto puntos en esos 4 malls y también en las sedes vecinales cercanas a los lugares afectados, principalmente en la Villa El Abrazo, la Villa Los Héroes y acá en el barrio Pehuen. ¿Cómo está, alcalde? Estamos en vivo para el Matinal Tu Día. Consultarle directo para aclarar una cosa. Dijo 700 familias, personas, casas. ¿Qué es la cifra correcta de hablar de afectación? Hoy día tenemos más de 1.100 familias afectadas que han requerido formalmente una visita al municipio. ¿Cuántas casas representan? 1.100 casas, 1.100 hogares, sí. Son hogares familia y a esos hogares que han sido solicitados son visitados por un asistente social del municipio, se les aplica una evaluación material y la aplicación de la ficha FIDE, que es la ficha de emergencia, que es el mecanismo oficial que tiene el Estado para poder procesar luego los bonos de apoyo económico a las familias que sufrieron graves afectaciones. Lo otro que le quería consultar, nosotros hemos estado en 3 ocasiones junto con usted y yo he estado ahí entrevistándolo cuando comenzaron los trabajos para soterrar el canal Santa Marta. Y es claro cuando usted me dice, paciencia a la gente del camino Melipilla porque vamos a tener acumulación de agua. Pero no sé si es de la magnitud de la que vimos el día domingo y cómo se soluciona eso, porque ustedes lo tenían claro, sabían que se podía generar esta situación. Sí, Berio, gracias por la pregunta porque yo creo que es bueno para aclarar un punto. El canal Santa Marta no se desbordó y nosotros la cantidad de agua que íbamos corriendo por camino a Melipilla no tiene nada que ver con la obra del canal Santa Marta. El camino a Melipilla en sí no tiene una red de colector de agua lluvia. El agua tiende a drenar por camino a Melipilla. Cada vez que llueve, camino a Melipilla es un río, más allá que el canal se desborde o no. Que se desborde obviamente empeoraría la situación, pero no es necesario el desborde del canal que se está entubando para que camino a Melipilla sea un desastre cada vez que llueve. Y como en esta oportunidad cayó una enorme cantidad de agua en un breve periodo de tiempo, como no había ocurrido nunca en la historia de Maipú, vimos las imágenes que vimos. Entonces, ¿cuál es el llamado? No es defender que el canal no se desborda, es entender que si no hacemos la inversión de Estado de, además de entubar Santa Marta, construir una red de colectores de agua de camino a Melipilla, esto se va a volver a repetir. Disculpe, alcalde, pero el año pasado hubo otro desborde de otro canal, no recuerdo el Tagle. Y ahí usted también me decía, me acuerdo que lo entrevisté, aquí tenemos una situación compleja. ¿Fue ese el que generó el problema en camino Melipilla? No, porque en el fondo aquí hay acumulación de basura, colchones... El agua no da. Por eso, para no confundir. Por eso te agradezco la pregunta de explicar. Camino a Melipilla tiene una pendiente en bajada, para explicarlo en simple, y no tiene una red de colector. El agua no tiene hacia dónde drenar, entonces drena naturalmente por Camino a Melipilla. Cuando cae esa cantidad de agua en un corto periodo de tiempo, Camino a Melipilla se convierte en un río. Por lo mismo, nosotros valoramos y agradecemos el entubamiento del canal Santa Marta, porque claramente el desborde de un canal es una situación que puede hacer aún más crítico en la situación de seguridad de las personas. Pero si no atendemos y no hacemos las obras definitivas de solución de colectores, tanto en Camino a Melipilla como acá en el sector poniente,
Vamos a volver a repetir estos fenómenos. Lamentablemente el cambio climático llegó para quedarse. eso, Y estas lluvias que nos parecen históricas y sorpresivas, vemos que se repiten en distintas partes del mundo y que están llegando para quedarse. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Agradeciendo el entubamiento del canal, la construcción del colector que estamos haciendo en el barrio longitudinal, entender que el Estado hoy día tiene que invertir los recursos que sean necesarios, porque hoy día la gente lo perdió todo y eso no puede volver a repetirse. Sí, alcalde, pero la solución del canal Santa Marta llega a casi 2 décadas, no, 50 años me atrevería a decir. Entonces, ¿cuánto rato hay que esperar para que la situación del Camino a Melipilla se revierta? Porque en el fondo tenemos declaraciones de un ministro que va a tomar posesión de la cartera el 11 de marzo. Y esta solicitud se la hemos escuchado a los diferentes alcaldes y alcaldesas de Maipú. Entonces, aquí hay que tener respuestas concretas para evitar que cada cierto tiempo, porque usted dice, hay cambio climático, la lluvia va a llegar. O sea, estábamos a meses de que comience la temporada invernal. Entonces, ¿qué solución concreta se puede establecer a corto plazo? Yo sé que son a largo plazo. Sí, lamentablemente, como tú dices, son proyectos que se demoran mucho. Yo, por un lado, quiero valorar lo avanzado y luego poner énfasis en lo que falta. ¿Cuál es lo avanzado? Teníamos, por ejemplo, barrios como el barrio longitudinal que llevaban 25 años esperando un colector de agua y lluvia, que este gobierno puso los recursos, construyó y ya la obra están finalizando. Ese barrio no tuvo afectaciones. El entubamiento del canal Santa Marta, como bien tú dices, estuvo esperando más de 25 o 30 años. Este gobierno puso los recursos, desarrolló la obra que estamos pronto a terminar, pero aún falta mucho. El sector poniente no tiene una red adecuada de colector de agua y lluvia, el Camino a Melipilla tampoco. Ayer nos contactó el futuro ministro de Vivienda del gobierno del presidente electo Kast. Él habló de una cifra de 3 años. Yo creo que es optimista, pero vamos a trabajar en conjunto para que eso se pueda desarrollar. Estos son proyectos caros, complejos, que toman tiempo, pero que también han tenido una falta de voluntad política. Por tanto, lo que yo valoro es que este gobierno tuvo avances concretos y que ve una voluntad también política del futuro gobierno de avanzar en esa dirección. Por tanto, estamos esperando esa reunión con el futuro ministro Iván Poduje, sentarnos a la mesa y poder decir a la gente, que ayer nos decía con rabia, llevo 30 años esperando un colector, que lo vamos a poder construir, porque eso requiere no solo voluntad municipal, los recursos y la logística no la tenemos nosotros, la tiene que tener el nivel central, pero trabajando en conjunto podemos sacarlo. Hemos avanzado en 2 proyectos sustantivos para la comuna en materia de agua y lluvia y esperamos avanzar en estos 2 más con el próximo gobierno. Y lo último, pensando, usted hablaba de más de 1000 familias que están afectadas de forma directa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que a lo mejor viven en los departamentos y están en el segundo o tercer piso, pero que en los estacionamientos tenían sus herramientas de trabajo? ¿Van a ser consideradas también en las fichas? Porque nosotros entrevistábamos a una persona en la mañana y decía que el municipio, y en palabras de ella, les habría cerrado las puertas. No, la ficha FIBE, por instrucción del Ministerio, tiene que aplicarse solo a las viviendas que sufrieron afectación grave, que son las viviendas de primer piso, que son las que se inundaron. Tenemos muchos casos, por ejemplo, de personas que perdieron sus vehículos, ya sea automóviles o motocicletas, que en muchos casos eran herramientas de trabajo. Lamentablemente, y sin desmerecer el daño que eso significa, porque es terrible. Ayer hablaba con un vecino y me decía, he trabajado 5 años para tener mi vehículo y es lo único que tengo. Y lo perdió por completo a propósito de la lluvia. No es una falta de deseo de ayudar, pero no hay una capacidad real hoy día en el Estado de poder cubrir con recursos todos los vehículos, que son todos los que estaban estacionados más abajo del Conquistador, que se perdieron a propósito de la lluvia. Entonces, yo también quiero, y lo he tratado de hablar con varios vecinos, no es en un ánimo de abandono, es en un ánimo también de ser honesto y realista, y lamentablemente hoy día no existe política pública por parte del Estado para poder cubrir los gastos de todos los vehículos que se perdieron. Eso no quiere decir que no sea importante, que sea menos grave. Es terrible para una persona perder su vehículo cuando es su único bien material y además su fuente de trabajo, pero no están los recursos hoy día para poder cubrir los gastos de toda la gente que perdió los vehículos. ¿Puedes subrayar cuáles son justamente los destinos de los recursos? ¿Cuáles son los recursos de ayuda? Las fichas FIBE se aplican a todas las personas que tuvieron afectaciones graves en sus viviendas. En este sector son mayoritariamente personas que habitan los primeros pisos, pero no necesariamente, pero mayoritariamente sí, tanto en este como en otro sector de la comuna. Cuando se aplica la ficha FIBE se hace una evaluación concreta del daño material recibido y a propósito de eso se califica a la persona en el tramo de daño y se le gestiona el apoyo económico directo que esperemos que esté llegando a los bolsillos de la familia a fines de esta semana o inicios de la próxima. Muy bien, ahí está claro, entonces el alcalde muy claro. Hay gente que efectivamente perdió su herramienta de trabajo, sus vehículos, Son decenas de autos que se pero perdieron. el alcalde también muy honesto en decir, Acá no se puede. no hay política pública para eso. Para las viviendas sí. Para otras cosas... Es que está bien, o sea, Sí, yo también creo que está bien. Está bien lo que dice el alcalde, o sea, al final la ayuda del Estado tiene que ir efectivamente a las personas que son damnificadas y es lamentable, por supuesto, la pérdida de un vehículo, pero uno también como ciudadano tiene que hacerse cargo del riesgo y del país en el que vive, por eso están los seguros. Y por eso yo tengo que tener asegurado mi auto, lamentablemente mejor no toda la gente va a tener los recursos para hacerlo, pero
pero hay un tema también de asumir como chilenos ciertas responsabilidades y ciertos costos Porque de lo que estamos implica hablando, vivir acá. Fabiola, estamos hablando de 100.100 hogares, solamente en la comuna de Maipú, Sí. falta 1.100 Padre hogares. Hurtado, falta en Las Condes, hay algunas comunas que también están diciendo que hay damnificados. damnificados. Y no es solamente los enseres electrodomésticos, sino que hay temas estructurales que solucionar. En la también. vivienda, y eso es lo grave, y por eso también el tema de las fichas FIBE, para poder identificar los que realmente están damnificados, o sea, con daño mayor estructural en las viviendas, de los que tienen daño menor o que definitivamente que ya no está inhabilitada la vivienda para poder vivirla. Entonces, eso es lo que levanta las fichas FIBE. Si el agua se seca de aquí a mañana, igual hay que analizar cómo está la estructura de la Es que casa. viene, o sea, si el agua se seca, después viene todo el tema sanitario, o sea, un tema de la estructura, ¿cierto? Que eso es lo que están levantando ahora, entiendo, con las fichas FIBE, y después viene toda la emergencia sanitaria, porque además reventaron los colectores y reventaron el tema sanitario. Lo que Entonces, pasa es que esto es muy especial todo este episodio, porque ya lo detallaba la Michelle, las características que tuvo, porque, no sé, una persona en Santiago Centro no tiene idea de la embarrada que quedó en Maipú. así es. Una persona en Las Condes Fajo no tiene idea de la embarrada que quedó en Las Condes en Alto. algunos lugares ni o sea, llovió. Y fue muy sectorizado, como que la muy gente no se dio cuenta. Por ejemplo, en tu casa no llovió. Salvo los que afectaron. En Providencia no llovió. No, yo así Y en un escuchaba unos sector de Las truenos a lo Condes, lejos. uno decía, ¿sabes qué más? Se van a romper los parabrisas con los peñascasos de hielo. Sí. Uno entenderá. Claro. Sí, fue demasiado Entonces, sectorizado. Un fenómeno muy particular, porque me habían tocado lluvias estivales y complicadas, sobre todo en Cordillera, Cajón del Maipo, pero esto, la verdad Y de es que hecho, es es bastante como Cuando negro. pasa un tornado, por ejemplo, pasa un tornado y es tan sectorizado el tornado Exacto. que en 2 cuadras más allá la vecina del frente de ti se le perdió la casa y la otra vecina no le pasa pasó nada. O sea, sintió el ruido. Entonces es así son este tipo de fenómenos. Y de hecho en la cordillera tampoco tuvimos tantos aluviones, o sea, hubo deslizamientos, pero por la cantidad de agua que puede haber caído en la Yo pensé que cordillera, iba a haber mucho Claro. más. yo esperaba también noticias de grandes aluviones en la zona del Cajón del Es Maipo. que esa nube debería haber reventado en Claro, la debiera haber cordillera, pues no en reventado Maipú. acá. Me quedo medio rayado, pero después lo puedo hacer más bonito. No, está No, perfecto. no te preocupes. Ahora, uno dice, Michelle, yo te creo todo. Hace 2 semanas yo te tomaba el pelo